están viendo por la fanpage de la pastora Sandra. Dios les continúe bendiciendo tremendamente. Y como dije anteriormente, vamos a estar hablando acerca de las leyes espirituales. No hemos terminado el tema y es un tema que realmente sé que va a tener muchas secciones, pero no importa, no, pónmela de este lado detrás, delante del piano. No importa, ahí donde se vea el televisor, bien, ok, bien. Entonces estuvimos hablando en la parte de, hablando acerca primero que todo del reino de Dios, lo que significaba el reino de Dios, que era un territorio que estaba gobernado ahora por el Rey Cristo. Igualmente estuvimos hablando de cómo entra o cómo se establece el reino de Dios en la tierra. Entendimos que Dios se hizo carne y Él vino a establecer a través de su Hijo Jesucristo en la humanidad, pero también sobre la tierra, y en la tierra vino a establecer el reino de Dios a través de Jesucristo. Igualmente comenzamos a hablar acerca de la profecía de Daniel, lo que había sucedido con la piedra. Sabemos que Jesucristo es la piedra angular que destruyó todos los reinos, que igualmente destruye todo el reino de la potestad del pecado en nosotros, y lo que reinaba sobre nosotros, que era el imperio de la muerte, igualmente lo destruye al haber destruido con su muerte. Al haber muerto, destruye el pecado y destruye igualmente a la muerte. Igualmente estuvimos hablando acerca de lo que significaba de salir de las tinieblas a la luz. Entendemos que el único que nos puede sacar de las tinieblas y liberar de las tinieblas y trasladarnos al reino de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Así también estuvimos hablando acerca de que así como estuvimos una vez en espíritu, alma y cuerpo en las tinieblas, así también ahora vivimos en espíritu, alma y cuerpo en el reino de la luz. Estuvimos también hablando acerca de la ley, lo que significaba esa palabra ley del espíritu de vida, ley del pecado y de la muerte. Explicamos y dijimos que era un principio o fuerza que tiene que cumplirse obligatoriamente, así como se cumple la ley de la gravedad, así también se cumple esta fuerza en cada uno de nosotros. También expliqué que el principio o fuerza del pecado y de la muerte de una manera natural se llevaba a cabo en nuestras vidas, pero que igualmente ahora, por lo que tenemos una nueva ley, ya no es la ley del pecado y de la muerte, porque de ella ya fuimos liberados, sino la ley de vida, la que está ahora en nosotros, es la que ahora debe de llevar a cabo toda la fuerza, el poder sobre nuestras vidas, en espíritu, en alma y en cuerpo. Estuvimos también explicando un poquito acerca de lo que era la genética, el ADN. Encontré un estudio muy interesante de un médico cristiano y explica con los nombres técnicos y toda esa cuestión del cromosoma, de esto, del otro, pero muy interesante, y de verdad que siento cada vez más en mi corazón, es una seguridad completa de que el ADN de Dios realmente sí está en nosotros, y que ese ADN de Dios va a desplazar totalmente todas tinieblas que todavía pueda haber en nuestras vidas, y llegaremos a que ese ADN de Cristo sea totalmente formado en nosotros y que nosotros manifestemos esa gloria de Él. Otra cosa, hasta ahí llegué. Estuve hablando igualmente acerca de, llegué ahí, la imagen, estuve hablando acerca de la imagen del modelo abstracto del hombre en la molécula del ADN. Vimos a un hombre totalmente con las moléculas y el ADN de Dios, con todas las moléculas llenas de ese ADN de Dios, y tristemente no se vio la diapositiva en el video, pero bueno, lástima. Traté de conseguir uno con fondo negro, pero no lo hallé. Pero bueno, de todas maneras,
los que estamos presentes somos los que estamos gozando un poquito más de las diapositivas, pero no se preocupe, ese ADN de vida de Dios todavía sigue fluyendo en usted a medida que usted está entendiendo más y más acerca de esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bueno, entonces ahora podemos mirar aquí, en esta diapositiva que tenemos acá, podemos mirar la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Necesitamos entender obligatoriamente, oigan hermanos, necesitamos tener entendimiento acerca de que cuando estábamos en ese reino de las tinieblas, en esa potestad, era por fuerza mayor que se tenía que cumplir esta ley. Esta ley era imperativa sobre nuestras vidas. Es muy tremendo porque por el pecado entra la muerte, por el pecado entra la muerte, la siguiente, 18, y por el pecado reina, ¿qué? La muerte sobre cada ser humano. Es muy interesante mirar la siguiente, es muy interesante mirar que la manera de pensar de la simiente de la serpiente viene a la mente humana. Ya no venimos a tener una mente como la de Dios, de vida, sino viene a tener una mente totalmente dominada y controlada por una semilla que es la semilla de la serpiente. La fuente, lo que alimentaba a esta mente caída era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenemos que entender algo. En Satanás estaba todo el bien de Dios, pero cuando su corazón comenzó a decirse, ¿ok? Lo que él quería hacer, que ponerse sobre Dios, etcétera, etcétera, el corazón de él conoció el mal. Igualmente lo que él quiso con nosotros era que igualmente estas cosas gobernaran sobre nosotros para que así, al comer el hombre de este árbol, en vez de tener la vida de Dios como la teníamos en el primer Adán, sencillamente este pecado trajo fue la muerte y el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Igualmente Satanás. Es muy, muy interesante entender que al haber él caído también él fue desposado de toda la gloria de Dios que lo cubría, que lo hacía que él fuera un serafín hermoso, un serafín extraordinario, en donde brillaba una luz tremenda, un esplendor tremendo, porque solamente se quiso ver sobre Dios. Entonces es muy interesante mirar estas cosas, entender estas profundidades. A mí me gusta meditar mucho en estas cosas y esto era lo que realmente estaba en el hombre. Esta era la clase de mente que estaba tanto en usted como en mí. Pero entonces ahora tenemos una nueva vida. Aparte de eso es muy interesante la siguiente. Aparte de eso es muy interesante mirar que por esa clase de mente caída, conociendo el bien y del mal y alimentados por esta fuente de vida que reinaba la muerte, igualmente éramos unos títeres de Satanás, porque él puede despertar el mal muy fácilmente dentro de cualquier ser humano. De ahí que podemos mirar ahora, Daniel lo dijo, cómo la maldad se está incrementando y estamos mirando ahora mismo todas las cosas que están pasando, el ocultismo de una manera totalmente abierta, ya sin tapujos, sin nada. Haciendo lo que están haciendo, pero ¿saben qué? Sabemos que estas mentes están controladas por el mal, por la fuente del conocimiento del bien y del mal, y el enemigo se encarga de ¿qué? De despertar esa serpiente de maldad que está en sus mentes, que aún toma también todo el control de sus emociones, sintiendo odio hacia toda autoridad, sintiendo odio hacia todo lo bueno, sintiendo odio incitados por otros para que ellos comiencen a despertar esa clase de sentimientos y esa clase de pensamientos en ellos. Y eso es lo que está sencillamente sucediendo en esta parte en lo que estamos viendo ahora mismo en Colombia y bueno, en todas partes. Esto no es solamente aquí en Colombia, por favor. En todas partes se está igualmente viendo, se está incrementando. Y oigan bien, iglesia, no es una palabra, lo que les quiero decir aquí, no lo quiero decir para que se desanimen, sino al revés, para que deseen brillar más como la luz. Las tinieblas
sí van a sobrecoger a la humanidad. Las tinieblas sí se van a incrementar, pero así también tenemos que entender que como iglesia de Jesucristo nosotros nos levantamos para ser una luz. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y dice que en la tierra ¿qué? Habrá ¿qué? Oscuridad. Pero nosotros, como iglesia de Dios, los que tenemos establecido el reino de la luz dentro de nosotros, que ya no estamos bajo el imperio de la muerte, porque ya el pecado fue crucificado, muerto y sepultado. Y oigan bien, y se le fue dado el golpe mortal a esa cabeza de la serpiente. Yo no sé si allí alcanzan a ver esa cabeza de la serpiente. Dibujé una serpiente allí para que entendieran que sí había una simiente de pecado, y la simiente de pecado es la simiente de la serpiente, porque ella conoció también, al haber comido, conoció el bien y el mal como Satanás. ¿Me están siguiendo? Entonces es importante que entendamos estas cosas. La siguiente, de ahí que a través de la simiente de la serpiente viene el pensamiento distorsionado. Ya el hombre no sabe qué identidad tiene. Nos identificamos fue con el pecado, porque todos los seres humanos vinimos a ser ¿qué? Pecadores. De ahí que el hombre dice, ¿y quién soy yo? Entonces unos se identifican con el pecado de una manera, los otros también continúan identificándose con el pecado de otra manera. Por ejemplo, los fornicarios se identifican con la identidad del fornicario, los perversos, los inmorales sexuales se identifican con esa clase de imagen de pecado. Pero les digo algo, todos, absolutamente todos, si no tenemos cuidado, podemos ser gobernados por las serpientes sin darnos cuenta. Y no podemos permitir eso. En esta pérdida de la identidad, necesitamos entender estas cosas con respecto a Satanás. En 1 Corintios 6, 9 al 10. 1 Corintios, ¿la abrió o no la tiene abierta? Sí, ok. En 1 Corintios 6, 9 al 10, porque esa es la pérdida de identidad. Okay. El ser humano, cualquier ser humano, aún los niños, ¿saben qué? Los niños no saben la identidad que tienen. De ahí que es muy fácil ser contaminados con un ambiente de tinieblas que hay en el colegio, o que haya aún en su casa, o aún por sus propios padres. Si sus padres no conocen a Dios y sus padres aún ni siquiera entienden la identidad que tienen ahora en Dios, entonces va a ser difícil que ese niño pueda crecer en la identidad verdadera que ahora tenemos como hijos de Dios, hijos de la luz, hijos de vida. ¿Me están siguiendo, verdad? Ok, no lo veo muy como, ok, pero sí, bueno. En 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros se dice, ¿verdad? Ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando tú lees cada una de estas palabras, fornicarios, idólatras, oigan bien, esto sencillamente es una imagen de ¿qué? Del pecado que estaba del pecado que está en las personas, que hacen que ellos se identifiquen con esta clase de pecado. Por ejemplo, un adúltero, cuando el hombre está engañando a su mujer, pues uno lo llama adúltero. Entonces, el pecado que hay en él lo está identificando como ¿qué? Como un adúltero, sencillamente. ¿Me están siguiendo, verdad? Igualmente con todo el resto de cosas. Y mientras que usted no entienda que ahora esa imagen de pecado ya fue destruida, y que ahora tiene usted un ADN de Dios en usted, y que esta mente está siendo transformada, el entendimiento de esta mente tiene que ser transformada, tiene que ser formado Cristo en la manera de pensar en usted, para que al pensar como Cristo, su corazón sea afectado por ese ADN, y ya usted no se vea en el poder del pecado del adulterio, en el poder del pecado de la borrachera, en el poder del pecado de los pervertidos sexuales ni los ladrones. No podemos darnos excusas, hermano, con respecto al pecado.
Cuando estamos practicando sea cualquier clase de pecado es porque usted está perdiendo la identidad verdadera que tiene en Cristo, que es vida de Dios, en la cual en esa vida se destruye todo poder del pecado y de la muerte. Y eso hay que entenderlo. En el momento en que usted comienza a identificarse con una persona de mal genio, ¿qué está diciendo usted así, allí? ¿Ah? Bueno, que sencillamente ese pecado, esa imagen de ese pecado todavía está incrustada en usted, de ahí que usted se deja llevar por ese pecado. Pero no puede ser más así con nosotros. Nosotros necesitamos desplazar ese pecado. Y viendo esta caricatura de ahí, Dios mío, necesitamos meter en cada cajoncito de nuestra mente, oye, la imagen de Cristo, la imagen de Cristo, la imagen de vida. Nosotros sí tenemos una identidad como hijos de Dios, porque ya Jesucristo se llevó aquí, se llevó esta naturaleza de pecado. Pero lo mejor del caso es que la Biblia nos enseña que le dio el golpe mortal a esta cabeza. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿En qué se encuentra en la cabeza? En la cabeza se encuentra un cráneo que piensa, ¿verdad? Recuerden lo que les enseñé la vez pasada. El alma es la que le da vida, ¿qué? Al cuerpo, ¿correcto? Sea al cuerpo de vida de Cristo o sea al cuerpo de pecado, para los que están en las tinieblas todavía. Entonces, si Jesucristo ya le dio el golpe mortal a esta cabeza, por lo tanto, todo lo que está en este puerco cráneo de las tinieblas en las que nos encontrábamos antes, que el pecado allí reinaba para muerte, oigan bien, también fue triturado toda imagen falsa que había en nosotros. ¿Qué clase de imagen? ¿Con quién se está usted identificando? ¿En quién se está usted reflejando? Si usted está reflejándose como un pecador, entonces dígame, ¿en cuál de esos aspectos que acabo de hablar acerca de pecados se encuentra usted? Porque es que yo no me encuentro en ninguno de ellos. ¿Y usted? Esto aquí, todo ese rompecabezas, que había allí, fue destruido. Ya nosotros no tenemos que tomar ninguna imagen de ninguno de ellos, del pecado que nos mostraba. Esto no es mentira. Él le aplastó la cabeza. Y si le aplastó la cabeza, todas estas imágenes de este rompecabezas de tinieblas que había en nosotros, tiene que ser destruido. Pero no, dejamos que las tinieblas tomen nuestra mente. Fácilmente con el odio nos identificamos con el odio, la violencia, el mal genio, todas las imágenes asquerosas de pecado de las cuales ya nosotros no tenemos que estar reflejando, son las que muchas veces toman la vida de nosotros los cristianos. Eso es muy triste, pero es verdadero. Vamos ahora a Lucas 6, Colosenses 3:5. Estamos hablando de la ley de qué? De muerte, de pecado y de qué? Y de muerte. Estamos hablando acerca de que ya esa ley no gobierna, pero estamos haciendo un estudio con respecto a lo que fue para que entendamos ahora lo que somos. ¿Me siguen, verdad? Entonces es importante que entendamos estas cosas. No podemos, ¿verdad? Mire, yo les digo, no podemos excusarnos. Mujeres, no se pueden excusar que porque les llega la menstruación, ustedes las hormonas están alborotadas y se pone de mal genio. Por favor, usted tiene un ADN nuevo y si tiene problemas con ese aspecto, si usted tiene problemas con ese aspecto, con esa área de su mente y de su corazón en su parte afectiva, que le afecta a todo, ese ADN humano que había en usted, ya no está en usted, ya está usted en un humano, en un ADN nuevo, en un ADN divino de Dios, para que tome control y diga a las tinieblas, no tinieblas, sos un mentiroso. Por lo tanto, ahora en el nombre de Jesús destruyo toda obra del diablo y de tinieblas sobre todas las partes de mis hormonas que están afectando mi carácter, que están afectando a mi parte emocional. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. No podemos excusarnos más con que, ay, usted entiende, yo soy humana. Sí, yo tengo un cuerpo humano, Jesús también lo tuvo, por eso fue que se hizo hombre. Pero Él nunca, jamás
porque él sabía que la ley del espíritu de vida, él era un espíritu vivificante, que todo lo del Padre emitía luz y verdad y vida y justicia a toda su alma y a todo su cuerpo. Colosenses 3:5, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir. ¿Y de dónde comienza todo? ¿No acaso comienza aquí en esta puerca mente? Como le he dicho yo al Señor, Señor, rompe el cerebro. Rompe, Señor, todas estas cosas de este cerebro humano. Rompe, Señor amado. Yo no quiero nada de una imagen y de una identidad falsa en mí que no viene realmente de la verdadera imagen de Dios en Cristo que ahora tengo. Hagan morir lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual. No se escuden. Ay, es que yo nací así. No se escuden los inmorales sexuales. Es que Dios me ama y me acepta como soy. Mentirosos, mente perversa, autojustificando sus pecados. Se restriegan unos con otros en el fango de la podredumbre. El ADN de Dios es puro, es santo, es verdadero, es sin pecado. Donde la muerte no reina. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Ay, los que son tacaños, por favor. Los que son codiciosos, los que tienen temor de dar porque se les acaba el dinero. Los que dicen, ¿yo dar el diezmo? No. ¿Eso es para los pastores, para que se lo roben? No. Por favor, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, dieron diezmo antes de la ley. ¿Por qué? Cuando Abraham fue a llevar a Melquisedec, quien es representante de Jesucristo, él sabía que había vida en él. Al dar los diezmos sabía que todo, absolutamente el resultado de toda su economía venía a tener vida en aquel a quien se le da el diezmo, no en el pastor. Si el pastor tiene la vida de Dios y está caminando con la vida de Dios, le cuento que todo lo que usted siembre en cualquier lugar, en cualquier iglesia, le voy a decir algo, tiene que prosperar. Y no para que me vayan a dar una ofrenda grande, no la necesito, ni la estoy pidiendo tampoco. Ni lo estoy hablando con un interés para que ahora me den. Ustedes conocen mi corazón, mi congregación conoce mi corazón en ese asunto más que cualquiera. Que en mi corazón no hay ningún interés. Efesios 5, 11, 12. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. No tengan nada que ver. Póngame la foto de la... No tengan nada que ver. No tengan nada que ver con las obras infructuosas. ¿Dónde comienza todo? En el pensamiento, en la mente. ¿Dónde comienza la tiniebla a obrar? Y no necesita necesariamente, oigan bien, las tinieblas es el ambiente que el enemigo crea, que Satanás, que los espíritus demoníacos crean en usted y comienzan a cogerlo y a tomarlo. No necesariamente necesitamos estar oprimidos por un demonio, sino solamente estar expuestos, oigan bien, y abrir nuestra mente a cualquier cosa que sea de las tinieblas. Ya está usted siendo contaminado en su mente. Pero si usted tiene una identidad con Cristo, usted no va a permitir que eso que el enemigo le está diciendo, que viene de las tinieblas, tome lugar en su corazón o en su mente, porque usted está sabiendo
que es una obra infructuosa de las tinieblas, y usted la está rechazando y usted está cerrándose a eso. No, yo tengo una identidad verdadera en Cristo. Yo sé lo que yo estoy hablando. Yo sé a lo que yo he sido llamado. No he sido llamado a practicar el pecado. No he sido llamado a practicar ninguna clase de inmoralidad sexual. En el nombre de Jesús. Dice, porque más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Romanos capítulo 6, el 12 al 14. Recuerden que estoy hablando acerca de la ley del pecado y de la muerte. Estoy hablando acerca de esa mente caída, de esa mente perversa que viene de la serpiente, en la cual nuestra fuente era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es muy interesante mirar, el Señor me ministraba y me decía, lo que frenaba el mal, oigan bien, a la humanidad, lo que frenaba el mal era la ley. La ley de Moisés, de ahí que pues viene la ley de Moisés con el pueblo de Israel. Eso es lo que frenaba. Pero era una ley natural. Era una ley de ¿qué? Que llevaba ¿qué? De todas maneras a la muerte, porque era el conocimiento del pecado lo que había en nosotros a través de la ley. Él nos mostraba, oigan, hay que frenar estas cosas. No puedes dejarte llevar y ganar de estas cosas, pero ahora no funciona así. Ya nosotros no estamos bajo la ley, oigan bien, no estamos bajo la ley del bien y del mal que nos enseña Moisés. Nosotros ya no estamos bajo esa ley, porque es que bajo esa ley siempre va a haber muerte. Por eso dice que el ministerio ya nosotros no estamos bajo el ministerio de la condenación del bien y del mal donde reinaba la muerte, sino que estamos ahora bajo la ley de vida donde ahora somos justificados cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Ya nosotros no tenemos esa fuente de maldad en nosotros. Entonces necesitamos entender estas cosas. No reine pues el pecado en vuestro ¿qué? En vuestro cuerpo mortal. ¿Desde dónde comienza la cabeza otra vez? ¿Desde dónde comienza el gobierno? Desde la cabeza. ¿Desde dónde gobierna el hombre al cuerpo? ¿No es acaso desde la cabeza? ¿Ah? Y luego dice, no gobierne ¿qué? O no reine sobre vosotros ¿qué? El pecado, la mente de la naturaleza caída de la serpiente. No puede ya gobernar, está aplastada. Yo medito muchas veces viendo aplastar este cerebro mío bajo los pies de Cristo. De verdad que sí. Que cada parte de ese cerebro que todavía continúe en tinieblas, en donde no haya vida y luz, porque si hay una fuerza ahora en mí, por lo que yo estoy en el reino de Dios, y esa fuerza es vida y es luz, entonces yo la quiero toda en mi cerebro. Todo, que abarque toda mi mente. No reine, no reine, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, de modo que lo obedezcamos a esos deseos carnales mentirosos, engañosos, que el enemigo quiere despertar en nosotros. Cuando un hombre ve una mujer bonita, y si es bien mujeriego y bien enfangado con la fornicación o el adulterio, o aún en esos que van en contra de la naturaleza divina de Dios, de lo que ya Dios estableció, quiero decirles algo. Cuando usted solamente ve a la persona y ya usted está imaginándolo, pues le digo una cosa, el pecado todavía está reinando sobre usted. Hermano cristiano, hermana cristiana, les estoy hablando a ustedes que se dicen cristianos y que tienen la vida de Dios dentro de ustedes, porque ese poder no puede reinar en ustedes. Esa fuerza satánica que reina, que lo llena de tinieblas, que cada vez que ve una mujer, ¡ay, Dios mío! Se le salen las babas, se le cae todo. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así, Dios mío. Sé lo que les estoy hablando. Yo no soy ninguna mosquita muerta, por favor. Yo no vengo. Yo no nací sin pecado. Yo nací con la naturaleza de pecado de mis padres.
del primer Adán. Yo sé lo que les estoy hablando, por favor. Que solamente el roce de una persona y ya me podía llegar hasta, la persona se puede llegar hasta incitar. ¡Wow! Dios mío, esto es en serio, hermanos. No reine pues en vosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no le obedezcáis a esos deseos carnales sucios que comienzan en su puerca mente, en donde se tiene que ser limpiado y que luego pasan al corazón. Jesús lo dijo, porque no es el que lleva el acto en lo natural, solamente en el momento en que usted lo está pensando. Si usted está pensando robar, si usted está pensando en robar, ya usted está pecando. Desaloje el ADN de las tinieblas y permita que el ADN, que es vida y luz, gobierne su mente y sus pensamientos y su corazón. Y luego dice, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Todo su cuerpo, sus manos, sus pies, en su cabeza, están los 5 sentidos. O los 4. Y los 5 en el tacto, pero aún en la cara se siente. ¿Ok? Están los 5 sentidos. Es bien interesante mirar esto. Si sus 5 sentidos todavía se encuentran, sus 5 sentidos en su cuerpo, se encuentran todavía bajo el control y el pecado, va a ser muy difícil que sus sentidos puedan agradar a Dios. ¿Sí o no? Porque usted pondrá su oído al chisme, pondrá su lengua para injuriar, pondrá su lengua para maldecir, pondrá su lengua para hablar mal, para decir cosas que no debe de decir. Pondrá sus ojos para ver pornografía o ver cualquier porquería. Y los oídos para escuchar también los chismes, los chistes puercos, los chistes plebes. Plebes significa vulgares, etcétera, 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 etcétera. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo aplastó la cabeza de esta puerca serpiente. Por favor, entiéndanlo. ¿La aplastó o no la aplastó? Si la aplastó y si usted lo ha creído, y si ahora en la ley de la fe usted está creyendo esto, entonces permita permearse con la verdad de lo que ya hizo Jesucristo en usted, para que usted no esté sometido al reino de la muerte por el pecado. Sino presenten vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como vivos entre los muertos. Ya no estamos muertos al pecado, ahora estamos vivos entre los muertos. ¿Qué le pasó al alma? El alma estaba muerta en sus delitos y pecados, pero resulta que ahora en el poder de la resurrección de vida, que ahora estamos juntamente resucitados con Cristo, ya el alma no tiene por qué someterse a la mente caída, a la mente de pecado, ni tampoco ya reina la muerte sobre nosotros por el pecado. Métanse esto en el corazón, por favor. Tomen esta verdad, agárrenla, presenten como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia sin pecado. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él se hizo por pecado por mis pecados para que yo ahora sea ¿qué? Justicia de Dios. Yo en Cristo someto todo mi cuerpo a la santidad, a la pureza, a la verdad, a la luz del reino de Dios. Sí se puede caminar diciéndole no al pecado. Sí se puede caminar diciéndole no al pecado, porque el pecado dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos ¿qué? Bajo la ley de Moisés, ¿correcto? Bajo la ley del bien y del mal. Porque si usted todavía se mantiene bajo el gobierno del bien y del mal, usted todavía está muerto. ¿Me están siguiendo? Porque en ellas es el conocimiento del pecado. Pero ahora es diferente. Ahora yo estoy ¿qué? Bajo el reino de
vida. Y la fuente ahora que hay sobre mí es la misma vida de Dios en mí, que toma lugar en todo mi ser, desde la punta de mis cabellos hasta la planta de mis pies. Soy de Él. El único ADN que se mueve en este cuerpo tiene por obligación que ser el ADN de Dios, que es vida y es luz, que te va a llevar a caminar en justicia, que te va a llevar a caminar en santidad, que te va a llevar a caminar en la verdad verdadera de Cristo. Ponga otra vez la cabeza. No, sí, no tengo impresora, si no ya había pensado hacerlo, pero no tengo impresora, pero lo vamos a hacer, ¿no? ¿Con quién te estás identificando? ¿Cuáles son las piecitas en tu cerebro que todavía están en oscuridad? Que todavía está la imagen del pecado allí, impregnada en ti. Límpiate. Con la vida de Dios, límpiate. Con esta palabra, límpiate. Esta palabra está limpiándolos a muchos de ustedes, porque son palabras de vida. Lo que el Señor a través del Espíritu Santo está pronunciando a través de mí. Límpiate de las identidades falsas que tienes en ti. Límpiate, pídele al Señor. Yo le he estado orando al Señor. Señor, rompe ese cerebro humano de tinieblas, donde la muerte reinaba y por el pecado que había en mí, Señor. No lo quiero, Señor. Yo quiero ver triturada cada identidad de pecado en mí, destruida. Y ya lo fue. Porque ya lo que fue es en mí. Pero será. Por eso es que tengo que tomar en la fe lo que ya fue hecho para verlo en mí. Gloria a Dios por esa frase. Eso fue inspirado por el Espíritu, Dios mío. Entonces, diapositiva 22. Entonces, ya fuimos trasladados al reino de Cristo, que es el reino de ¿qué? De luz y vida. ¿Por qué? Por la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque Él bajó a los infiernos, le dio el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. ¿Y qué fue lo que destruyó? Todo el imperio de la muerte por el pecado que había dentro de nosotros fue quitado, fue destruido. Entiendan esto, lo que reina ahora sobre nosotros por esta obra de la cruz, por el poder de su muerte, pero también por el poder de la resurrección y levantado a los cielos, es que reina la vida de Dios en nosotros ahora. Diapositiva 23. Aquí es donde nosotros debemos de vernos en nuestra mente, gozando del ambiente celestial de Dios. Cuando estaba sentada allí, yo le decía, Señor, yo estoy delante de ti y me humillo delante de tu trono. Y yo le decía, Señor, tu trono es luz y vida. Y yo quiero, Señor amado, que ahora mismo del Espíritu de Dios que está dentro de mí, que es uno con mi espíritu, brote esa luz a mi cerebro. Brote esa luz, pídaselo allí al Señor. Señor, que esa luz de tu trono, que es vida, Señor amado, ahora mismo, Señor, penetre absolutamente mi alma y llegue hasta las profundidades de ese cerebro, Señor amado, donde hay tantas piezas todavía sueltas, Señor, donde hay tantas piezas todavía en tinieblas, Señor amado, y trae luz. Diga, sea la luz en mi mente, porque ya el pecado no reina sobre mí, ni sobre mi mente, ni sobre mi cuerpo, ni ninguna parte de mi ser, en el nombre de Jesús. Entonces fuimos trasladados a un nuevo reino, el reino de Jesucristo, el reino de la luz, el reino de la vida. Por lo tanto, las leyes que antes nos gobernaban, de las cuales estuvimos hablando, de las cuales nos identificábamos falsamente con esas imágenes de pecado, ya no tienen poder sobre nosotros, pero hay que creerlo. Hay que usar de la ley de la fe que está dentro de nosotros. Oigan, tenemos una ley y esa ley también es de fe.
esa la produce la vida de Dios en nosotros. El problema no es la fe en nosotros porque está. El problema es que en la mente todavía se levantan paredes de incredulidad que impiden que la obra de la luz llegue a lo profundo de nuestro cerebro. ¿Me están siguiendo? Ese es el problema. Entonces tenemos que destruir esa fortaleza de incredulidad y debemos de pedirle al Señor, Señor, tumba, Señor amado, esas fortalezas de incredulidad. Pero ahora, Señor amado, la ley del espíritu de fe, Señor amado, tome todos mis pensamientos, tome ahora mi cerebro, tome ahora mi conciencia, tome ahora, Señor amado, todo mi ser. Todos los miembros de mi cuerpo. De la única manera, hermanos, que vamos a estar obrando en la justicia de Dios es por la ley del espíritu de fe que ahora mismo se encuentra en nosotros, porque es por ley que ahora vamos a actuar, por la ley de la fe que vamos a actuar de la manera correcta. Aleluya. Diapositiva 24. Entonces, ¿cuál es la nueva ley del espíritu que reina sobre nosotros? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si yo le pregunto a usted el próximo domingo, ¿cuál es esa luz? ¿Cuál es esa ley que gobierna con ustedes? Usted me pueda decir, sí, pastora, me acuerdo porque lo he estado practicando toda la semana. Y esta ley es la ley de vida en Cristo Jesús. Pero no, el enemigo, están tan llenos de tinieblas en las mentes que el enemigo llega a usted afuera y ya se le olvidó. Y viene el domingo entrante, no sé qué habló. Ahora no tienen excusa, ahora tienen a YouTube. Por favor. Y toman apuntes. Así de sencillo, no hay excusa. No hay excusa. Yo no sé cuántas veces he oído mis predicaciones una y otra vez y me saturo de ellas. Porque yo sé que son palabras de espíritu y vida las que han salido de mi boca, ni siquiera de mí, porque lo mío para nada sirve, pero lo de Él sirve para todo, porque eso es lo que me transforma y lo que me cambia. Entonces, ¿cuál es la nueva ley del espíritu que reina sobre nosotros? La ley del espíritu de vida. Diapositiva 25. Tranquila, no te preocupes. Ahí vamos a ver una imagen de una fuente de agua. Y estamos bajo la fuente de la ley del espíritu de vida en el reino de la luz. Póngame en atención. Así como las tinieblas constantemente fueron una fuente del bien y del mal, en donde despertaba más el mal que el bien en nosotros. Porque el bien, el mal era frenado por la ley. Es igual que cuando nosotros estamos delante de un semáforo, ¿no? En rojo. ¿Qué dice la ley? Si usted se come ese semáforo en rojo, se pasa, ¿qué le va a pasar? Tiene una sanción, ¿correcto? Entonces la ley que me frenaba como a hacer mal, ¿verdad? Pero ahora no, ahora el mal está más incrementado que el bien. Si no, miremos todo lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Pero por qué? Porque las tinieblas están despertando el mal en el corazón y en los pensamientos de la humanidad, de los jóvenes, de esas personas que están allí manifestando y diciendo lo que no deben de decir y hablando lo que ni siquiera saben. Entonces, ¿ya? ¿No? Ok. Bueno, entonces ahí vemos la fuente, es una fuente de ley del espíritu de vida en el reino de la luz. Oh my God, ok, no, tenemos que, bueno. Y luego entonces vemos otra diapositiva, que ahorita la vamos a ver, una imagen de un cerebro, ¿ya? Ok. Entonces, ¿o no? La anterior. ¿No coge? ¿No? Ok, ¿quién sabe qué habrá pasado? Bueno, ok, entonces, póngame atención. Este cerebro humano, ok, vamos a mirarlo ya no en la parte de las tinieblas, ok, vamos a mirarlo ahora en la parte de Dios. Si ahora lo que reina es la vida de Dios, y ya no la muerte por el pecado, sino la vida de Dios por la justicia, ok, de Cristo, ok, entonces necesitamos estar siendo saturados constantemente ¿de qué? De este ADN. Por eso necesitamos estar, como dice Pablo,
que debemos estar pensando siempre que en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo santo, en todo lo que es digno de pensar, en todo lo que es digno de alabanza, en esto estemos constantemente pensando. Y mi pregunta aquí es, la pregunta es, ¿en qué cosas estás pensando? Si todavía tienes luchas pensando en cosas que las tinieblas están despertando en ti, estás teniendo problemas de opresión de tinieblas y tienes que erradicar totalmente, como vimos ese rompecabezas, esas tinieblas en ti. Porque lo que te está ganando ahora mismo es las tinieblas y no la vida de luz. Ahora, entiendan esto, por favor. Entiéndanme esto, por favor. En el mundo espiritual, yo ahora puedo estar detenida, ¿verdad? Sin moverme. Pero en el mundo espiritual no es así. Siempre se está moviendo, sea la vida para producir luz y justicia y fe en nosotros, o sea también en los impíos, ¿qué? El mal, para pensar en el mal, proyectar el mal, planear el mal, hacer el mal, ejecutar el mal, etcétera, etcétera. Pero si tú como cristiano estás teniendo problemas con pensamientos, algo está pasando. Hay una parte de tu cerebro que todavía no ha, que el enemigo tiene, está como un oponente, está allí para que tú no tengas la luz de la verdad de Cristo en tu cerebro, para que esa parte sea quitada y pueda la vida de luz venir y gobernar tu vida. Esto es constante, el ADN de Dios. Dejamos que la fuente de vida, esa fuente de vida que nos limpia, esa fuente de Dios que está dentro de nosotros, sea constantemente. La pastora leyó algo muy hermoso en Juan 7, en donde decía que los ríos que corren totalmente, completamente, siempre. Mi espíritu es uno con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios que es vida, lo único que está generando totalmente, completamente es vida. Ahora, en mi cerebro, vida. Quita las tinieblas de mis ojos, de mis oídos, de mi boca, de mi lengua, de todo mi ser, de todos los miembros de mi cuerpo. ¿Dónde comienza? Todo en la cabeza. Todo en la cabeza. Todo comienza en la cabeza. Muy interesante mirar que a Juan el Bautista, quien era el último profeta de la ley, fue degollado. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu de Dios está diciéndole a la iglesia. La ley fue degollada. Fue quitado el poder de la muerte para establecer la ley de vida. No la ley del conocimiento del bien y del mal. La ley de vida ahora reina sobre usted, para que todos los miembros de su cuerpo estén sujetos a la justicia de Dios, al que se hizo pecado por nosotros y nos hizo justicia de Dios. Aleluya. La siguiente. La función y operación de la ley del Espíritu de vida está directamente conectada a la misma vida de Dios. A la misma vida de Dios. ¿Sí está ahí, verdad? Ok, 28. Hay términos griegos en la Biblia que se traducen como vida. Bios, psique y zoe. Bios se refiere a la parte biológica, o sea, mi cuerpo tiene una ¿qué? Una vida, que es la parte biológica. Mi alma también tiene una vida, que es la vida del alma, que es la psique. ¿Ok? Y luego también habla acerca de la otra, que es la del espíritu. Esa solamente puede ser dada por el Espíritu de Dios cuando nacemos de nuevo. Porque Dios es vida, que es luz. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene dentro de su espíritu ahora que ha nacido de nuevo? ¿Muerte o vida? ¿Qué es lo que está reinando entonces sobre usted? Vida. Eso es lo que está reinando sobre usted. Y eso es tremendo. El término griego psique se traduce como vida, pero se refiere al yo. ¿Se acuerdan el yo? El títere del yo. ¿Ok? Ese es el que estaba gobernado anteriormente por Satanás, por la simiente de la serpiente. Al alma, a la vida psíquica mental, la carne, no a la vida biológica, bios, ni a la vida eterna, zoe.
Y la vida Zoe es la clase de vida de Dios, la que solo Dios puede dar. La siguiente, Juan 12:25, les di un ejemplo para que entiendan mejor. El que ama, ¿qué? Su vida. O sea, el que ama más su yo. El que ama más su alma. El que ama más esa naturaleza de pecado, donde le gusta complacerse en el pecado, dice, la perderá. Y el que aborrece su vida, esto es, aborrece esa clase de vida de pecado, aborrece esa clase de la vida del yo, del ególatra, del egocentrista, ¿ok? Dice que, oh my God, ok, en este mundo, y el que aborrece su vida en este mundo, es ahora, es ya, ¿ok? Para vida eterna la guardará. Y eso es constante. De ahí que nosotros crecemos. El alma crece en el conocimiento de la salvación. Ya somos salvos, pero necesitamos crecer en salvación para que Cristo sea formado en nosotros, para que el mundo entonces pueda ver la luz en cada uno de ustedes. ¿Cuánto me falta? Fíjese a ver. ¿15? Ok. Y luego dice Juan 1:4. En él estaba ¿qué? La vida. ¿La vida cuál vida? Pues la vida de Dios. La vida Zoe. El alma de Jesús tenía la misma vida de Dios que la daba el Espíritu, entiendan esto. Y si yo estoy ahora en Cristo, la vida de Dios ahora le da la vida a mi alma. No la vida de pecado del yo, sino la vida de Dios en Cristo ahora. Y que tiene que someter todo mi cuerpo a esa vida. Y todos los miembros de mi ser a esa vida. Diapositiva 30. La ley del Espíritu de vida en Cristo es la que regula y gobierna todo lo que Dios hace con sus hijos que han recibido la vida abundante de Jesús, de su Hijo. Él dijo que nos daría ¿qué? Vida, ¿cómo? Abundante. ¿A dónde? A nuestra alma. La tenemos ya en el Espíritu, pero nuestra alma la tiene que recibir. Nuestra alma se tiene que permear. Nuestra alma tiene que recibir todo el afluente de la vida de Dios en nosotros. Porque si no, entonces estaremos viviendo una vida siempre de derrota y de pecado. Y eso es lo que no queremos. Viví mucho tiempo en una vida de derrota, Dios mío, de frustraciones, de zozobra, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, pero ahora la verdad me está haciendo libre, 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 libre más, hasta que todo Cristo sea formado en mí. Y eso es lo que estoy creyendo. Romanos 11:36. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo mío es para Él, por Él y con Él en todas las cosas. Diapositiva 32. No ponga el versículo, tranquila. Oh, perdón, diapositiva 31. Oh, muy interesante, ¿verdad? Yo sé que allá no se va a poder reflejar, pero traté de encontrar uno de fondo. Es un árbol que está lleno de un ADN, ¿ok? Ahora, vamos a ver este árbol. Este es el árbol de vida, ¿ok? Vamos a imaginarnos ese árbol de vida. Si nosotros comimos el fruto del árbol de vida, ¿qué había en la semilla? Vida. ¿Qué entonces estamos produciendo? Vida. Ya nosotros no estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora estamos en un solo árbol. ¿Cuántos están en la vid verdadera? ¿Cuántos son ramas de la vid verdadera? Si estamos entonces en la vid verdadera, todo lo que viene del ADN, del espíritu, ¿ok? Viene a todo, absolutamente todo mi ser. Por eso puedo dar frutos de arrepentimiento. Por eso puedo dar frutos de justicia. Por eso puedo dar fruto de paz. Por eso puedo dar el fruto del Espíritu Santo. Por eso puedo dar el fruto del amor. Por eso puedo dar el fruto del gozo. Porque el ADN de Dios ha invadido totalmente todo mi ser. Porque ahora yo no estoy en el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que ahora me identifico totalmente y soy una con el árbol de vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, el fruto que voy a dar siempre producirá vida para que otros vengan y coman vida de mí.
Y oigan bien, todos tenemos el espíritu vivificante de vida en nosotros. No solamente Dios nos ha dado la vida a nosotros, sino que nosotros ahora tenemos que dar esa vida de Dios a otros para que ellos coman. Nuestras hojas nunca se pondrán amarillas, nunca, siempre permanecerán verdes y siempre serán aún sanidad para las naciones, como dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Diapositiva 32. La vida de Cristo activó toda potencialidad de esta ley del Espíritu. La vida de Cristo activó toda potencialidad de esta ley del Espíritu, de vida en mi espíritu, y la transmite a mi alma para beneficio de los hijos de Dios. Fue por causa de la imputación de su vida que Dios nos identifica como sus elegidos. Oigan bien, nos identifica como sus elegidos, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es importante, porque los que antes no habíamos alcanzado la misericordia, ahora la alcanzamos en Dios. Dios desató su gracia y su misericordia sobre nosotros. Cuando todo lo que merecíamos era juicio, el Hijo se llevó el juicio del pecado sobre él, la muerte, para que nosotros ahora viniéramos a hacer su justicia, justicia de vida para muchos. Diapositiva 33. La ley del Espíritu de vida activa los derechos de glorificación, redención y justificación. Y no voy a dar con detalles porque no tenemos el tiempo, pero cada uno entiende. Redimidos por la redención de su sangre, glorificados porque ya Él resucitó y fue glorificado en las alturas, de justificación porque Él fue el que se hizo pecado por nuestros pecados para que ahora nosotros pudiéramos ser justicia de Dios y pudiéramos ser santificados y justificados en Él. Diapositiva 34. La ley del Espíritu de vida activa todos los derechos. Nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha. Por eso andamos en el Espíritu y el pecado no reina o no toma dominio sobre nuestro cuerpo mortal. Por eso se le fue dado el golpe mortal a la cabeza. Diga, a la cabeza. A la cabeza. Tiro a mi cabeza. Diga, tiro a mi cabeza. Tiro a mi cabeza. Necesito ver a mi cabeza aplastada. Necesito ver a esa cabeza de la serpiente aplastada en mí. Necesito ver que las tinieblas no pueden ser una corriente constante de porquería dentro de mi mente en el nombre de Jesús, porque ahora yo tengo la mente del Espíritu de Cristo y en la mente del Espíritu de Cristo es vida. Es vida. No es muerte, es vida. 35. Todo lo que opera en la ley del Espíritu de vida en Cristo causa la manifestación de Dios en nuestra alma. Oigan, todo lo que opera, piénsenlo, todo lo que opera en la ley del Espíritu de vida en Cristo, en mi espíritu, causa la manifestación de Dios en nuestra alma. Si hay vida en mi espíritu, por la ley de vida, entonces mi alma necesita generar la vida de Dios y no la vida del psique, no la vida del yo, sino la vida de Dios. Muerta, crucificada, muerta y sepultada. Y ahora el Cristo resucitado levantó mi alma para tener ahora vida de Dios en mí, en el nombre de Jesús. 36. El creyente, a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo, es portador de la presencia activa, viva y dinámica de Dios en el espíritu, del espíritu al alma. ¿Cómo está transmitida? Del espíritu al alma. ¿Cómo está transmitida la vida? Del espíritu al alma. Por eso tristemente no han podido entender que realmente somos seres espirituales. Somos seres del espíritu. No caminamos por la psique del yo. Caminamos por la vida del espíritu que se nos fue dada en Cristo Jesús. Siguiente. 37. En palabras simples, la vida no es la manifestación de un evento por venir, sino el disfrute de un tiempo presente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La siguiente. Vida de Dios a mi alma. Siguiente, para terminar. Es muy interesante mirar esto.
un arco iris, ¿verdad? ¿Se están dando cuenta? ¿Se están dando cuenta de la falsedad de aquel grupo que se embandera sobre el arco iris? El ADN es verdadero, el ADN verdadero de Dios en nosotros produce una serie de colores en nuestras moléculas, en todo lo que son los vectores, todo lo que es en la parte nuestra del cuerpo tan impresionante, pero no el alma, es la vida del espíritu. Porque es que los de la nueva era se concentran es en el alma, pero no es así, es en el espíritu. Nosotros nos concentramos es en Cristo, que es el dador de vida. Mi alma no me da vida. Oigan, mi alma no me da vida. La vida sí que no me da vida. No me da la clase de vida del Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu es el que puede generar la clase de vida de Dios. Por eso fue que me puse esto hoy. Cuando estaba vistiéndome le decía al Señor, ¿qué quieres que me ponga? Me gusta preguntarle lo que quiere. Y el Señor me mostró esto. Hace tiempo que no me la ponía porque da mucho calor aquí en la ciudad. Y me dijo, de estos colores estás vestida. Este es mi ADN en ti. Irradia el ADN de vida a través de tu alma, porque ya yo te lo he dado en tu espíritu. El arco iris envolvía el trono. En Apocalipsis, no sé el versículo, pero dice que el arco iris envolvía, estaba rodeando el trono. La vida de Dios, que es luz, envuelve su trono. La vida de Dios en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu poder. Gracias por tu misericordia, Señor amado. Gracias por esta palabra, Señor. Ay, es una de las tantas veces que en el Espíritu he sido más obediente que nunca al Espíritu de Dios y a lo que Él me muestra. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, amados, Dios les bendiga poderosamente. Nos veremos la próxima.